Floricanto.digital presenta. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy, hermanos, estamos meditando el segundo domingo de Pascua, pero también estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Mi nombre es Erinaldo Torres y estoy en compañía, como siempre, de mis hermanos Sibel Betancourt. Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días, hermanos. Felices Pascuas. Este es Tomás Rodríguez, su servidor. Un abrazo fuerte desde Puerto Rico, Jay Ledesma. Segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. En el marco de la fiesta de la Divina Misericordia, el Evangelio nos invita a reflexionar en torno a la figura de Tomás. ¿Cuál fue el problema de Tomás? Casi siempre se va directamente a su incredulidad. Tomás, el incrédulo. Sin embargo, el problema de Tomás radica en haberse alejado de la comunidad. Alejarse físicamente también lo alejó de la experiencia pascual. El Señor se manifiesta solo en el seno comunitario. Quien se aleja se va llenando inevitablemente de presunción y empieza a creer que entiende las cosas de un modo diferente. Solo una cosa permitió que Tomás se inclinara ante el misterio del viviente: su regreso a la comunidad. Volver a la iglesia siempre será un encuentro con el resucitado. Es ahí, en medio de los hermanos, con sus heridas y sus debilidades, en donde podemos tocar las llagas del Cristo vivo que nos invita a creer. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Escuchemos con alegría el cántico número 4, Señor mío y Dios mío, de Jaime García. Creo, Señor, pero aumenta mi fe en tu resurrección. No necesito verte para creer, te siento en todo mi ser. Quiero encontrarme
amado Señor, me quiero esconder muy cerca de tu corazón, beber sangre y agua que brotan de ti, ríos que calman mi sed. Quiero encontrarme contigo, dejarme envolver por tu amor, besarte tus manos heridas, Señor mío y Dios mío. Quiero encontrarme contigo, dejarme envolver por tu amor, besarte tus manos heridas, Señor mío y Dios mío. La primera lectura está tomada de Hechos 2, versículos 42 al 47. Escucharemos a continuación algunas características de las primeras comunidades cristianas. Estas primitivas comunidades giran en torno a la enseñanza de los apóstoles. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la vida en común, compartiendo sus bienes, la fracción de pan, es decir, la Eucaristía que une en oración a la comunidad. Escuchemos. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en partir el pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. El Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos el Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo segundo de Pascua. Modo primero. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Modo segundo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia.
empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Escuchemos la segunda lectura tomada de Primera de Pedro 1, versículos 3 a 9. San Pedro nos presenta un hermoso himno de alabanza. Cristo ha resucitado y esto para nosotros significa un nuevo nacimiento y una nueva esperanza en un mundo mejor. Una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse. Pongan mucha atención. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, reservada en el cielo para vosotros, a los que el poder divino asegura mediante la fe la salvación que ha de manifestarse en los últimos tiempos. Por eso estáis alegres, aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque acrisolado por el fuego se corrompe, aparezca digna de alabanza, de gloria y de honor cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al que amáis y en el que creéis sin haberlo visto, por el que os alegráis con un gozo inarrable y radiante, seguros de alcanzar la salvación, objeto de nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la tercera lectura tomada de Juan 20, versículos 19 al 31. El Evangelio de hoy relata dos apariciones a los discípulos. Estas apariciones se escribieron para los cristianos de la segunda generación y las sucesivas generaciones en la historia, o sea, nosotros, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Antes de proclamar la buena nueva, escuchemos con entusiasmo el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos.
Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con amor el cántico número 2, Señor y Dios mío, de Javier Bru. Creer en Jesucristo, Hijo del Padre, es renacer de su costado con agua y sangre. Viene a nosotros la misericordia, con él vencemos un mundo de muerte, y su espíritu atestigua esta verdad. Aquel domingo glorioso, a puerta cerrada, los suyos están, y Jesús en medio de ellos se muestra con gloria, su cuerpo no es igual, y a todos dice el resucitado: la paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdonen, de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Tomás estaba ausente cuando glorioso Jesús llegó. Estuvo aquí y todos lo vimos, alegres contaba, mas él respondía: mientras no palpe
el hoyo en sus manos y el costado traspasado, no creeré. Y así, después de 8 días, con todos presentes, Jesús regresó y a Tomás, llamándole, dice: palpa mis heridas, ahora puedes creer. Y él le responde: Señor y Dios mío, la paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdonen, de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Tomás creyó después de verte, mas dices que serán dichosos aquellos que aún sin poder verte crean que has vencido la muerte y pongan su confianza en ti. La paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdonen, de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, estamos celebrando ya el segundo domingo de Pascua. Sin embargo, tenemos la fiesta de la Divina Misericordia. Y es con gran alegría, ¿verdad?, que estamos celebrando esta fiesta en la Pascua. Y quería comentarles que hay 7 cosas importantes que debemos saber sobre esta gran fiesta. Esta celebración se lleva a cabo en el segundo domingo de Pascua. Se basa en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de Płock, en Polonia. También nos dice que cuándo fue que comenzó en parte del calendario de la iglesia, pues en el año 2000, precisamente el Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia declaró: así pues, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Misericordia. Y esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en la homilía del 30 de abril del 2000. También nos dice que si esto se basa en una revelación privada, ¿por qué se encuentra en el calendario de la iglesia? En su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, escribió: podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella. Le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. Esto no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestran la fiesta del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús.
También nos dice, ¿qué hace la iglesia para animarla a la celebración de la devoción a la Divina Misericordia en este día? Pues nos comentan que, entre otras cosas, ofrece una indulgencia plenaria para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración. El mismo sumo pontífice Juan Pablo II ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Esto fue un decreto de la Penitenciaría Apostólica en el año 2002. También nos dice, ¿qué es la imagen de la Divina Misericordia? Esta imagen le fue revelada a Santa Faustina en el 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado y que los fieles alcanzaran con ella. En la mayoría de las versiones Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho. Fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Oye, qué curioso, Erinaldo. Yo nunca me había dado cuenta de los colores, ¿verdad? Yo me había dado cuenta ¿verdad? De que hay esa luz, pero nunca me había percatado que habían unos colores particulares asignados a esos dos rayos y que tenían un significado. Qué bonito, ¿verdad? Así que vemos agua, ¿verdad? Y luz. Agua y luz. Es una hermosa simbología. Por eso dice que toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Entonces hay un dato bien importante y es que nos menciona lo que significa la coronilla de la Divina Misericordia. La coronilla es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Esta se suele rezar a las 3 de la tarde, el momento de la muerte de Jesús, utilizando las cuentas del Santo Rosario, pero con un conjunto diferente de oraciones. Puede acceder a la coronilla, ¿verdad?, en distintos enlaces a través del internet. Entonces, esta es la devoción a la Divina Misericordia vinculada a las lecturas del Evangelio del segundo domingo de Pascua. Fíjate que ahora le voy a decir brevemente, ¿verdad?, esa similitud con los Evangelios. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo tras la resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en Juan 20, versículos 19 al 31, que es la lectura del Evangelio de este domingo, que nuestro hermano Tomás acaba de leer. La lectura se coloca en ese día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en la que Jesús lo invita a tocar sus llagas. Este evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección y se encuentra en Juan 20, en el versículo 26, y por ello se utiliza en la liturgia 8 días después de la Pascua. Así que, hermanas y hermanos, estos son datos interesantes, ¿verdad?, de la fiesta que estamos celebrando hoy, de la Divina Misericordia, y definitivamente nuestra iglesia está rica en oraciones y en fiestas. Y no es para menos que esta fiesta es una fiesta bien maravillosa en este segundo domingo de Pascua. Dios es bueno, de hecho es así. Escuchemos con esperanza el cántico número 8, el Salmo 117 de Padre Luis Espinosa en México. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Que día no
alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, como siempre, nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, además por Radio Paz 810am.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage, Liturgia y Música. Además, a través de todas las emisoras que nos escuchan a través del mundo. Eso es correcto, un abrazote bien grande y caluroso desde la distancia aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Le enviamos saludos a toda la gente hermosa que nos escucha en América Latina, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, a los que nos escuchan en Australia y Alemania, a los que nos escuchan en Canadá recientemente, y a toda esa gente hermosa hispanoparlante que nos escucha en Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Así que saluditos a todo el mundo desde la distancia, ¿verdad? En esta situación en la que nos encontramos. Sepan, ¿verdad?, que nosotros también estamos grabando desde la distancia, siendo responsables con nuestra situación de la salud de COVID-19, así que esperamos que todo el mundo también esté quedándose en casa, tranquilitos, para evitar contagio y que podamos prontamente salir de esta situación. Bueno, iniciamos hoy nuestra primera lectura con Hechos 2. Y uno de los grandes ideales que presenta esta liturgia, ¿verdad?, habla de la época en la historia donde era digno vivir equitativamente con otros y vivir en grupo de forma armoniosa. Se trata de algo inherente en el ser humano, ¿verdad? Es una condición de relacionarnos, pues porque solos no somos normales, para nosotros es incómodo, nos resulta difícil encontrarnos solos, y por eso se nos está haciendo tan difícil, ¿verdad?, esta situación de encontrarnos encerrados en nuestras casas. En los Hechos encontramos referencia a ese ideal de vida comunitaria con el sello de Jesús, que los primeros cristianos buscaron hacer realidad en Jerusalén. Los que abrazaban la fe en Jesús, muerto y resucitado, dieron un paso decisivo en la búsqueda de que el reino de Dios se hiciera realidad en su mundo inmediato. Vale tener en cuenta que este estilo de vida común se verifica, ¿verdad?, en la sociedad judía, es decir, con elementos y disposiciones básicos que proceden del marco social que brindan la alianza con Dios. Se conocen expresiones semejantes en comunidades griegas, latinas y en el propio judaísmo, como la esenia o la terapeuta, rasgos agrupaciones fariseos de los orígenes. Con este contexto social de fondo es que se impostan los rasgos cristianos que leemos aquí en los Hechos. Específicamente, el cristiano es el estilo, ¿verdad?, de vida al que desea obtener, es el aprendizaje de esa enseñanza apostólica sobre Jesús, sus recursos eucarísticos y solidarios en torno al pan, y en ese impulso escatológico consistente en unirse al Señor en su venida inminente, vivienda como Él, ¿verdad?, alegres, desprendidos de cualquier posesión en beneficio de aquellos que están desamparados y de aquellos que no tienen. Estos rasgos son característicos del reino de Dios
y pueden identificarse en las narraciones evangélicas, en esas verdades en las que estamos compartiendo con ustedes hoy. Aunque aquel retrato de vida común no fue sustentable por mucho tiempo, revela el ideal de vida que el Evangelio de Jesucristo impulsa para el pueblo de Dios y para cada una de las generaciones. Los sistemas de organizaciones socioeconómicas a lo largo de la historia humana se han mostrado pues, un poco opresivos y represivos en cuanto se trata, ¿verdad?, de capitalizar los beneficios para todos y para cada uno de los ciudadanos. Ellos se basan no en la equidad sustantiva de una comunidad de vida, sino en el ejercicio avaro del poder que termina siendo destructor de las sociedades y sus bienes, como el documento de Aparecida denuncia repetidamente. Así que vemos, ¿verdad?, el ideal maravilloso que nos muestra el Señor es aquella manera en la que la sociedad puede vivir y convivir en unión fraternal, en comunión, donde se comparte todo lo que se tiene. Y qué triste, ¿verdad?, que eso durara por poco tiempo y que desafortunadamente pues esas enseñanzas de vida las hemos ido perdiendo. Sin embargo, ¿verdad?, yo siempre digo que hay que mirar las cosas de una forma positiva. Vemos cómo en la actualidad, ante la situación, ¿verdad?, el ser humano ha destruido el mundo precisamente por esa avaricia y por el querer tener, es el resultado de lo que estamos viendo ahora. Y cómo el Señor nos enseña a través de estos momentos, ¿verdad?, lo que estamos viviendo el COVID-19, donde la naturaleza se ha ido regenerando y desde la distancia estamos viviendo esa vida en comunión. Nos damos apoyo desde la distancia. Hemos visto, ¿verdad?, a través de las redes sociales, cómo las comunidades en un edificio se levantan cantando y tocando, cómo la gente hace oración desde la distancia en las mismas horas, ¿verdad?, y en las mismas zonas a la misma vez. Y vemos cómo el ser humano, su naturaleza, ¿verdad?, naturaleza impuesta por la divinidad del Señor, es buscar esa comunidad y esa común unión. Y a eso debemos aspirar, porque esa es la enseñanza que Él nos dio. Sibel, yo tengo un cuentito. ¡Qué bueno! Sí. Tenemos cuentitos de Tomás. Ustedes no saben lo feliz que eso me hace. Fíjate, Sibel, hay que decirle a nuestros hermanos que nosotros tenemos nuestro Tomás el mellizo. Eso es verdad. Y yo le digo así de cariño. Sin embargo, este Tomás que nosotros tenemos es un Tomás que ha creído, ¿verdad?, por fe. Así que, amén por eso. Adelante, Tomás. Pues sí, es una leyenda de Tomás mismo que amarra esa leyenda con la primera lectura. Dice, cuenta una hermosa leyenda que Tomás fue a predicar el evangelio a la India y el rey Besius le dio dinero para que le edificara un palacio. Pero Tomás distribuía el dinero entre los pobres y les anunciaba la muerte y resurrección de Jesús. Los ricos traían sus riquezas y las distribuían entre los demás. Y muchos se hicieron cristianos. Y le dijo al rey, tu palacio está hecho de personas que ya no son pobres y ahora creen en Jesús. Dios vive en ellos. Tu gente es un magnífico palacio. Algo parecido ocurrió en los primeros cristianos en Roma y en otros sitios, ¿verdad? De esto hablaba pues precisamente la primera lectura de hoy, que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno decía mío a lo que poseía, sino que todas las cosas le eran comunes. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Nuestra situación es distinta, somos millones de personas en cada país, la mayoría es pobre. El simple dar limosna no resuelve el problema de la pobreza, además de ser humillante. Se requiere educar al pueblo, crear estructuras de mercadeo. Se requiere crear empresas y empleo, destinar recursos para que aumente la productividad y poner a la disposición de todo
de todos, buenos hospitales, escuelas, liceos, universidades, que es lo que se le habla mucho a los gobiernos, se les recomienda estas cosas y a veces pues el mal y el humo de la corrupción pues nos gobierna. Hermoso, Tomás, estaba hermoso. Gracias por compartir el cuentito. Nos hacía falta, ¿verdad? Escucharte y siempre nos ayudas a reflexionar. Jay, cuéntanos si tenemos alguna cancioncita que nos dirija, ¿verdad? Luego de esa reflexión que compartió Tomás. Ya que estamos conectados en el Señor, vamos a escuchar con alegría el cántico 6, Incrédulo, la canción de Santo Tomás de Luis Burga. Noches hay sumergidas en la esquina de mi alma. Yo no estuve allí en Belén al tu nacer, lo sabes, oh Jesús. Ahora vienes a decirme mentiras, que moriste cuando ahora aquí estás. Aquí tú estás. Yo no sé y no creo que hayas estado en la cruz, pues estás sano y salvo. Hoy quiero hundir mis dedos dentro tus heridas y poner mis manos en tu costado. Dices la paz con vosotros, tú Tomás, ven y mira las heridas de mi alma, qué heridas, oh mi Dios. Es verdad que eres tú quien aquí estás. Puedo ver huellas de clavos aún en ti. En ti. Yo no sé y no creo que hayas estado en la cruz, pues estás sano y salvo. Hoy quiero hundir mis dedos dentro tus heridas y poner mis manos en tu costado. Y no creo que hayas estado en la cruz, pues estás sano y salvo. Hoy quiero hundir mis dedos dentro tus heridas y poner mis manos en tu costado. Soy solo un incrédulo, 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 soy solo un incrédulo. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y hoy estamos celebrando, ¿verdad?, el segundo domingo de Pascua, la Divina Misericordia, ¿verdad?, esa gran fiesta. Y este evangelio está bien tremendo, ¿verdad?, de Juan 20, del 19 al 31. A los 8 días llegó Jesús, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Esta es la gran verdad de nuestra fe. Cualquier persona que se declare cristiana tendrá en el centro de su corazón y de su vida la experiencia de resucitado. O sea, definitivamente
para los creyentes tener la presencia de esa resurrección es algo así como decir la luz del sol, ¿verdad? Que cada día nos acaricia, ¿verdad? Con esos rayos, el día a día. Pero, ¿qué ocurre, ¿verdad? Con nuestros hermanos alejados, los más débiles en esa fe? ¿Qué pasa con esas personas que han oído hablar de la resurrección de Jesús, pero nunca la han experimentado? ¿Qué hacer con esos hermanos, ¿verdad? Cuya fe se detuvo solo en algún momento, ¿verdad? Posteriores de la cruz. Entonces, el Evangelio de hoy nos trae en mente una frase que quiere dar sentido a esta experiencia de resucitado. Sus heridas nos han curado. Normalmente cuando tenemos heridas, ¿verdad? Los que tenemos que sanar somos nosotros por nuestra parte. En Jesús sus heridas fueron nuestra salud. Los cristianos debemos de meditar esto día y noche, ¿verdad? Porque las heridas que sufrió Jesús me están curando, ¿verdad? Porque nos curan esos pecados. Jesús se aparece a los apóstoles, ¿verdad? El mismo día de su vuelta a la vida. Las experiencias de la vida, por muy fuertes que sean, han de ayudarnos a comprender que el resucitado está tan cerca de mí que puedo sentirle en el momento preciso de mi sufrimiento, ¿verdad? Hay veces que prometemos a los demás que el futuro que Dios nos ofrecerá será mejor y nos olvidamos de que el futuro de Dios se llama hoy, o sea, el presente, para los que esta vida intentamos seguir. ¿Dónde está el resucitado hoy? En tu vida, en tus dolores, ¿verdad? En tus esperanzas. Llegó, resucitó y acudió a los suyos. Una y otra vez llega Jesús a nuestra vida como las olas en la orilla del mar. Lo que ocurre es que nuestra mirada muchas veces no está llena de admiración, sino de duda y desconfianza, ¿verdad? Como lo que pasó con el discípulo Tomás, ¿verdad? El que no creía las cosas grandes de Dios con facilidad. Y aquí nos hace una comparación de que Tomás es el mundo de hoy, ¿verdad? Que pide pruebas y certezas. Son tan grandes las pruebas que piden que solo Dios puede darlas con su resurrección. O sea que Dios resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Para darnos esa certeza de que verdaderamente creamos, ¿verdad? Pedimos muchas pruebas a Dios con esa realidad. Nosotros mismos somos un misterio para nosotros e incluso para los demás. Solo para Dios no somos un misterio. Dios sabe lo que habita en nuestro corazón. Sabe dar la respuesta adecuada, ¿verdad? En ese momento adecuado. Dios sabe de nuestras muertes y resurrecciones, de nuestras cobardías, grandezas y miserias. Él sabe del barro que estamos hechos. Vivir en cristiano es sintonizar nuestra vida con el ritmo de Dios. Solo así la vida nos dará respuesta. Los dedos de las heridas de Jesús es entrar en su interioridad, descubrir, o sea, ¿verdad? Meterle esos dedos en esas heridas, ¿verdad? Como él le dijo al discípulo Tomás. Y descubrirle esa entrega, ¿verdad? Por nosotros. No vivimos muchas veces una fe epidérmica que nos transforma. Entrar en el interior de Cristo es sentir como Él. Por eso nos dice que nuestra vida está llena de pecados. Y después que se multiplican en la medida que nos alejamos de Dios, ¿verdad? Precisamente por eso fue que Él murió por nosotros, ¿verdad? Para redimir todos esos nuestros pecados y redimir, ¿verdad? La humanidad. No es extraño, por tanto, que en este texto de la aparición de Jesús aparezca la referencia al Espíritu Santo y al perdón de los pecados. Aceptar al Espíritu Santo es aceptar la presencia de Dios en vida. Y cuando una persona está con Dios y en Dios, el pecado tiene muy poco protagonismo en su existencia, ¿verdad? Por eso Tomás pedía pruebas, esas pruebas vitales. Necesitaba ver, tocar, sentir y palpar la presencia del supuesto resucitado. Porque díganme ustedes, hermanos, poniéndonos nosotros, ¿verdad? En esa posición de Tomás, que estuvo con el Señor por todos esos años viviendo con Él, y que de pronto el Señor llegue a donde estaban los apóstoles y nosotros lo veamos ahí, parado, vivito y coleando. Luego de que supimos que cargó ese madero por largas horas hasta llegar al Calvario y lo clavaron en esa cruz, físicamente, ¿verdad? Humanamente, Él murió y de pronto vemos que entra Jesús ante nosotros. Es una cosa tremenda. Claro, o sea, claro.
¿cierto? Sin embargo, yo tengo aquí otro análisis que hace, ¿verdad? Que encontré muy interesante sobre esta misma lectura. Y dice así: cuando Jesús resucitado se aparece por primera vez a sus apóstoles, Tomás no se encontraba allí. ¿Dónde estaba Tomás? Pues no lo sabemos. Lo que podemos afirmar es que debía estar con sus hermanos en la comunidad, es decir, en la iglesia. Se supone que se encontrara ahí. Cuando nosotros nos alejamos del ámbito de la iglesia, por ejemplo, cuando no frecuentamos los sacramentos o pues perdemos, ¿verdad?, esa conexión con nuestra fe, esto nos debilita enormemente. En la segunda aparición, Jesús sale al encuentro de Tomás y le concede el don de la fe. Hoy, el domingo de la Divina Misericordia, Jesús tuvo misericordia de Tomás y, como mencionaste tú, Erina, lo sanó su incredulidad. Lo sacó del mundo de la oscuridad y le dio luz a su vida. Porque la fe para cada uno de nosotros pues trae luz. Tomás, luego de ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, el Señor de la Divina Misericordia, nos ha dejado, ¿verdad?, el espacio más bello de la Escritura, donde dice así: Señor mío y Dios mío, donde Él los reconoce. Qué bonito, ¿verdad?, sería si cada uno de nosotros repitiéramos eso en nuestra vida cotidiana, qué sé yo, 1, 2, 3 veces al día. Cómo eso pudiera fundamentar o ayudarnos a cimentar nuestra fe. El hecho de que podamos reconocer que Él está con cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Y Bueno, precisamente esa fe, ¿verdad? Si ven esa fe, si ven Jay Tomás, esa resurrección es lo que nos dio a nosotros, ¿verdad? La fe de creer en ese Cristo vivo, ¿verdad? El hecho de que Tomás el mellizo en ese momento tuviera incredulidad, pero el Señor, ¿verdad?, le trajo a su mente y su corazón de que era Él resucitado de entre los muertos para vivir esa Pascua. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, ya en este segundo domingo de Pascua, día de la Divina Misericordia, de que tenemos que creer en Él por fe. Correcto. Y esa fe tan grande de Tomás, que tenemos un puntito ahí bien interesante. Después que tuvo el incidente con Jesús, con los demás apóstoles, Tomás, después que el Señor asciende, cada uno de ellos van entonces a llevar la palabra. Tomás llegó hasta la India para llevar la palabra de Jesús. Amén. Vamos a compartir con ustedes, para ir finalizando nuestro programa, lo que reflexionó el Papa Francisco con relación al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy narra que el día de Pascua Jesús se aparece por la tarde a sus discípulos en el cenáculo, llevando 3 dones: la paz, la alegría y la misión apostólica. Número 1, la paz. Sus primeras palabras son: la paz con vosotros. El Señor resucitado trae auténtica paz porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido la reconciliación entre Dios y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte. Jesús se presenta vivo en medio de ellos y mostrando sus llagas. Jesús quiso conservar sus llagas. En el cuerpo glorioso da la paz como fruto de su victoria. Pero esa tarde no estaba presente el apóstol Tomás. Informado de este hecho extraordinario, él, incrédulo, pretende verificar personalmente la verdad de lo que afirman. 8 días después, tal como hoy, se repite la aparición y Jesús sale al encuentro de la incredulidad de Tomás, invitándole a tocar sus llagas. Constituye la fuente de la paz, porque son el signo del amor inmenso de Jesús que derrotó a las fuerzas hostiles contra el hombre, es decir, el pecado, el mal y la muerte. Segundo punto, la alegría. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Cuando nos pasa algo increíble, demasiado bonito, nos sale de entre nosotros decir: no lo puedo creer, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros decimos. Los discípulos no podían creer de tanta alegría, y esa era la alegría que nos da Jesús.
Y, ¿verdad? Si estás triste, lo que te invita aquí el Papa es a que reflexiones mirando a Jesús crucificado y resucitado, que mires sus llagas y que con eso te pongas contento y alegre. Tercer punto, la misión. Jesús da a sus discípulos una nueva misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. La resurrección de Jesús es el inicio de un nuevo dinamismo de amor capaz de transformar el mundo con la presencia del Espíritu Santo. En este segundo domingo de Pascuas estamos invitados a acercarnos a Cristo con fe, abriendo nuestros corazones a la paz, a la alegría y a la misión. Pero no olvidemos jamás las llagas de nuestro amado Jesús. Y esto lo dijo el Papa Francisco en abril 28 del 2019. Con esto ya tristemente estamos llegando al final de nuestro programa. Entiendo que Jay tenía un saludito que quería enviar. Jay, luego del saludito, compártenos el cántico de salida. Pedimos oración por Ibeliz López de Mayagüez, Puerto Rico, y también por Joana Marín en Arecibo, Puerto Rico. Y terminamos el cántico, el número 7, el Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna, de José María López en España. Bendiciones. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tu senda, haz que camine con lealtad. Enséñame que tú eres mi Dios y Salvador. Todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que eres bueno y recto, y enseñas el camino a los humildes. No te acuerdes de los pecados